Buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días con todos. A ver si me pueden comprobar si me escuchan bien y estamos presentando el material. Buenos días, Missy. Buenos Sí se días, ve. ok, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? A ver, ¿qué hora es? Las 8 en punto. A ver, ¿qué nos toca hoy día? Hoy día vamos a desarrollar, después ya de una evaluación. Espero que haya tenido el mejor proceso o sea, haya sido el mejor proceso para ustedes, chicos, pero tenemos que continuar, ¿no? Este es el proceso que tenemos. Así es que vamos avanzando, los temas se van acumulando y hay que seguir estudiando también, ¿ya? Siempre pues con la meta de que, o el objetivo, mejor dicho, que ustedes tienen, ¿no? Que es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero bueno, todo se puede, vamos a ponerle más empuje, ¿ya? Y en este caso, pues hoy día sábado vamos a desarrollar la semana 7, ya estamos en la semana 7, imagínense el tiempo cómo se pasa, ¿no? Y tanto de geografía como de educación cívica, ¿ya? Entonces, sin más que hablar, vamos entonces a desarrollar esta semana y esta semana tenemos el tema de cambio climático y el proceso de calentamiento global. Dentro de este proceso de calentamiento global, vamos a explicar por qué acontece esto en la Tierra, qué consecuencias vamos a tener también, ¿no? Mencionar qué se está haciendo en cuestiones para retardar este proceso. Tenemos ahí el primero, el Acuerdo de Kioto, ¿no? En el caso peruano, qué pasa con el Ministerio del Ambiente, qué funciones tiene, qué objetivos tiene, ¿no? Y también relacionado cambio climático con la contaminación del aire. Y más que nada esta contaminación del aire le vamos a tocar en el caso peruano, ¿ya? Ese va a ser nuestro tema en este caso de hoy. A ver, vamos a entrar entonces, acá entramos al tema como tal, para nosotros poder hablar de cambio climático, uno puede decir, profesora, es la parte donde vemos la condición del clima que está modificándose, es verdad, vamos a ver esa condición, pero para nosotros entender de qué pasa, qué está pasando realmente, el clima se está modificando, entonces la semana pasada vimos clima, ¿no? Vimos tiempo atmosférico y vimos clima, ¿no? Entonces, la diferencia entre uno y otro. Mientras el tiempo atmosférico era variable, ¿no? Pues en cuestión de horas, ¿no? En poco tiempo, en cambio el clima es más estable. Ahora, ¿esto dónde acontece, no? ¿Dónde podemos observar estas situaciones, estos fenómenos? Pues en la troposfera. Y hablamos de desastres de origen climático, ¿no? Ahí mencionamos, por ejemplo, las sequías, las inundaciones, por ejemplo, tienes que ver las nevadas, las heladas, ahí estaba el friaje, los huaicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos estos desastres han sido ocasionados por eventualidades climáticas. Quiere decir que el clima ha intervenido para que se generen estos procesos en este caso. Ahora, y generando desastres y pérdidas, sobre todo económicas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Profesora, ¿y a dónde quiere llegar con todo? Queremos decir, si vamos a hablar de cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que mencionar de todas maneras que este clima, cómo está compuesto y cómo se define, ¿no? Y qué cosas se está modificando. Alguien puede decir en algún momento, profesora, cambio climático ya ha habido en la Tierra. Sí, hemos tenido un proceso natural, ¿no? Lo habrás mencionado en el curso de repente de historia. Pasamos del Pleistoceno al Holoceno, ¿verdad? Entonces hemos generado esa eventualidad de cambio en el clima en la Tierra. Entonces, procesos naturales, así es, esto ya están en este caso estudiados, determinados, para finalmente estar en un proceso de Holoceno, ¿no? Ahora, quiere decir que hoy en día la temperatura de la Tierra también está en ese proceso de aumento de temperatura, ¿no? Pero bueno, vamos entonces
a entender que todo está aconteciendo, este cambio de clima, a través de la atmósfera. Entonces tenemos que tener nociones de lo que vamos a hablar, del cambio climático. Entonces todo acontece por esta gran masa de aire, esta mezcla de gases que envuelven a la Tierra, ¿no? A lo que nosotros denominamos como la atmósfera, este elemento gaseoso que gracias a esta genera las condiciones aptas para la vida en el planeta, ¿no? Entonces, eso tiende a ser importante. No olvidemos que mencionamos también, ¿ya? Que el planeta, jóvenes, ¿ya? Gracias a esta mezcla de gases, y los gases en algún momento tienden a hacer ¿qué cosa? A ver, hay un ruido por ahí, chicos. Apagamos el audio, por favor. Apagamos su audio, no los estoy viendo ahorita. A ver, ¿alguien ha aprendido? A ver. ¿Quién aprendió su audio? ¿Se ha dado cuenta? Señora Betty, por favor, ¿alguien está con su audio que... A ver. Entonces, tenemos acá ya, volvemos a repetir cortito nada más. Eso quiere decir que toda esta variabilidad de clima que está aconteciendo en la Tierra, ¿no? Para poder entender este proceso, vamos a ver, en este caso, esas nociones básicas, que es esta masa de aire o la mezcla de varios gases y aerosoles, a lo que nosotros denominamos como la atmósfera, ¿ya? Entonces uno se pregunta y dice, pues, profesora, ¿qué vamos a establecer a partir de acá? Por ejemplo, nosotros vemos que cuando hablamos de, a ver, vamos a poner acá, por ejemplo, a ver, ya. Si es esta mezcla de gases, entonces deben haber gases de mayor proporción y gases de menor proporción, ¿verdad? Y la composición de la atmósfera, si nosotros observamos acá, por ejemplo, vemos los tres primeros, ¿no? Hablamos de los gases naturales. Estos gases naturales que componen la atmósfera, en primer lugar está el nitrógeno, en segundo lugar el oxígeno, y fíjense, uno diría, profesor, ¿un tercer lugar? Sí, un tercer lugar de ese 1% que sería los otros gases en la atmósfera. El que tiene mayor proporción es el argón, ¿no? Con 0,93. Mientras el nitrógeno es lo que más existe en la atmósfera con un 78,084%. O sea, nuestra atmósfera es nitrogenada. Y fíjense, el oxígeno, casi un 21%, hablamos de 20,946%. Mientras el argón genera ese porcentaje mínimo y los otros, ¿cuántos? Los que restan, por ejemplo, hablamos de 0,07%. Y dentro de este 0,07% está el dióxido de carbono, está el vapor de agua, está el ozono, el monóxido de carbono, metano, dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Entonces uno dice, profesora, todos estos gases, pero en menor proporción, ¿existen en la atmósfera? Así es. No olvidemos que la Tierra ha tenido un origen volcánico. Entonces, en ese proceso de erupción magmática que se emite a la parte externa, pues han quedado impregnadas estos elementos, ¿no? Pero no olvidemos que en este caso están en poca proporción. Lo que más existe, tenemos ahí el nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Ahora, no olvidemos también que la semana pasada lo mencionamos, profesora, que mencionamos, que para generar sentir calor, ya la sensación de calor que nosotros podemos sentir, esto se da a través de los gases. Hemos dicho que los gases, ¿qué son? Los gases vendrían a ser captadores de calor. Nosotros sentimos calor, mayor incidencia o menor incidencia de calor por la presencia de los gases. Estos gases, ¿verdad? Profesora, en general los gases tienden a terminarse de esta manera, así es. Pero en la atmósfera existen gases conocidos como gases termorreguladores.
ya termo, ¿no? Temperatura. Entonces, estos gases, jóvenes, sobre todo el vapor de agua y el dióxido de carbono, tienden la particularidad, porque son termorreguladores, o sea, absorben calor en mayor proporción y liberan ese calor para generar, mantener el equilibrio, en este caso de la temperatura, ¿no? A nivel atmosférica, a nivel de la Tierra. Ahí tenemos, durante el día absorben la radiación y durante la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas tanto del día como la noche. Entonces se da en esa proporción, ¿ya? Ahora, dicen que la atmósfera, ¿no? Si esto es la Tierra, la atmósfera es una mezcla de gases que está envolviendo a la Tierra, ¿no? Y gracias a esta mezcla de gases, dice profesora, el desarrollo de la vida con la mezcla de estos gases, así es. Ahora, uno se pregunta y dice, ¿verdad? ¿Por qué, profesora, envuelve a la Tierra estos gases? ¿Por qué tenemos atmósfera finalmente? Porque los gases tienden a ser ligeros y los gases deberían perderse fácilmente en el espacio exterior. ¿Por qué no pasa eso? No pasa eso porque hay factores que generan que esta mezcla de gases, a lo que nosotros conocemos como atmósfera, esté impregnada y rodeada toda la Tierra, generando incluso capas, ¿ya? Capas concéntricas. Por ejemplo, ahí tenemos la troposfera, ahí tenemos la estratosfera, ahí tenemos la mesósfera, ¿verdad? Ahí tenemos la termósfera y ionosfera, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la exósfera, que es la capa, sobre todo en este caso, externa, ¿no? Ahora, ¿dónde generamos la ocurrencia de situaciones climáticas, fenómenos climáticos, el cambio climático? Todo va a acontecer en la troposfera, en la capa más baja y a nivel de la superficie, donde estamos, en este caso, pues nosotros, ¿no? Eso es lo que va a generar. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué tenemos atmósfera y por qué estos gases están rodeando toda la Tierra? El primer factor para que nosotros tengamos que estos gases están, ¿no?, ahí impregnados con nosotros y podemos generar, respirar tranquilamente, el primer factor es la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad. Sabemos que la fuerza de gravedad atrae todo a la superficie, a la Tierra, al centro de la Tierra. Entonces, profesora, ¿los gases también pesan? Claro, los gases también pesan y hay gases más pesados unos que otros. Imagínense. Adivinen cuáles son los gases que más pesan, por ejemplo. Ahí tenemos el nitrógeno, ¿ya? Y ahí tenemos el oxígeno, por ejemplo. Entonces, y los demás gases también, que algunos son volátiles, pero de todas maneras están dentro de este proceso de atracción con respecto a la fuerza de gravedad. Pero miren, para que solamente la gravedad exista, ¿ya? Para que solamente la gravedad exista, y la gravedad hace que se atraiga todo a la superficie. Imagínense, pues, chicos, para poder respirar tendríamos que buscar las partes más bajas, porque el oxígeno es pesado, tendríamos que buscar las partes más bajas para poder respirar, entonces buscaríamos oxígeno a nivel de la superficie, ¿no? Oxígeno por ahí, o si podemos respirar bien, pero eso no pasa. Entonces, hay un segundo factor que incide que nosotros tengamos oxígeno hasta una cierta altura. ¿Este factor cuál es? Hablamos de la radiación, en este caso solar, ¿ya? ¿Qué va a hacer la radiación solar? Va a generar dinamismo, va a hacer que estos gases sean dinámicos, o sea, se eleve la temperatura de estos gases y tiendan a elevarse. Se elevan hasta una cierta altura porque después, ¿quién los jala? Los jala nuevamente la gravedad, ¿ya? Los está jalando nuevamente la gravedad. Entonces, es un proceso dinámico, sí, fíjense, y es por eso que cuando tú subes a una determinada, ¿no? Por ejemplo, a 4.000, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya tenemos la sensación de no respirar adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya nos falta el oxígeno, ¿no? Entonces, todo esto está siendo atraído más a nivel de la superficie y son dos factores que inciden para que exista sobre todo atmósfera en la Tierra, ¿no? Hablamos de qué? Hablamos de la radiación solar y la fuerza de gravedad, sobre todo como elementos principales, ¿ya? Entonces, miren, es importante esto, sí, porque gracias a esto
nosotros vamos a generar que estos gases están perennes en la Tierra, se genera la captación de calor y ese calor es beneficioso para nosotros. Sí, gracias a ese calor, por ejemplo, es que generamos pues la elevación de la temperatura regular en el planeta. ¿Ya? Profesora, ¿qué es esto? Estos son los gases artificiales. ¿Qué significan gases artificiales? Son gases que en este caso han sido creados por el hombre. Ahí, por ejemplo, tenemos el CFC. A ver, chicos, ¿qué será CFC? A ver, ¿qué será CFC? A ver, CFC. Para ustedes, ¿qué será CFC? A ver, ¿alguna vez lo habrán escuchado? ¿Ya? Esto es sí creación humana. Y vamos a ver si es creación humana, profesora, qué función tiene en la atmósfera y qué estamos produciendo en la atmósfera. Este es dual, ¿ah? Esto es 2 por 1, como dicen por ahí. ¿Ah? A ver, alguien que me diga en el chat, ¿alguna vez han escuchado? A ver, ¿qué será CFC? Ariana, muy bien. Cloro, flúor, carbono. ¿Ya? Esto sí es dual, ¿no? En este caso, CFC por el cloro, el flúor y el carbono. Lo sintetizan de esa manera. O sea, son 3 elementos que compone, en este caso, este gas, ¿ya? Importante para el uso industrial, así es. Pero, ¿saben qué, jóvenes? ¿Qué sucede con este? Es dual, como les dije. Capta calor, como todos los gases, ¿no? Capta calor y también destruye moléculas de ozono. Ese es el problema de este gas, ¿no? Y finalmente, cuando asciende a la capa de ozono, vamos a ver que genera destruir grandes moléculas de ozono. Díganme dónde se encuentra la capa de ozono, en qué capa de la atmósfera encontramos a la capa de ozono. ¿Dónde está la capa de ozono, chicos? A ver, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o exósfera. A ver, ahí me dicen Andrea, Juliet, Ariana, me ponen ahí, profesora, eso está en este caso en la estratosfera. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a mencionar estas 2 capas importantes de la atmósfera porque de esto se trata el tema. Vamos, el tema central es cambio climático. Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que este proceso se está alterando, ¿no? En el clima en el planeta, sí, y esto de cambio climático es exclusivamente por la actividad humana, ¿ya? No hay otro factor. Miren, acá, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. 2 capas importantes, la troposfera y la estratosfera. ¿Ya? Vamos a cambiarle de rojito para poder ver otro color. Entonces, nos ubicamos nosotros, fíjense, estamos en la troposfera. ¿Te acuerdas de las nubes estrato? Miren las nubes estratos, qué bajas que son. Están cerca del nivel de la superficie, ¿no? Miren que no llegan ni siquiera, estamos hablando de 1 kilómetro de altura, o sea, son muy bajitas. ¿Cuáles son las más altas? Fíjense, estamos hablando de las nubes cúmulo nimbo, por ejemplo, ¿no? Las cúmulos están por acá, tienden a ser un poco más bajas, pero las cúmulos nimbo, los miren cómo son. Estas son las que generan tiempos fuertes de lluvias, tempestades, etcétera, ¿no? Tormentas. Entonces, todo estos fenómenos, ¿no? Y miren la concentración de gases, hay mayor densidad de gases a este nivel de la, sobre todo de la troposfera. Tenemos ahí, por ejemplo, como referencia el monte Everest, que llega casi a los 10 kilómetros, 8.849 metros sobre el nivel del mar, que ya estamos límite como la tropopausa, que es la capa, en este caso, ya superior de la troposfera para pasar a la estratosfera, ¿no? Es una capa incidente para pasar a otra capa. Entonces, la idea es entender que la mayor densidad de gases, ya, la vamos a encontrar en esta capa. Entonces, como hay mayor densidad de gases, las eventualidades climáticas se van a dar acá, en esta capa de la atmósfera. Segundo, ¿qué más? O sea, mayor concentración de gases y mayor ocurrencia de fenómenos meteorológicos. Es por eso que la troposfera también es conocido como la capa de la meteorología.
¿ya? También se denomina de esa manera. Hay una constante, hay una flecha roja, profesora, sí, para arriba. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas subiendo estos estratos de la atmósfera, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura disminuye, ¿no? Y eso lo podemos comprobar si subimos una elevación en la cordillera, por ejemplo, ¿no? Y vamos a generar también no solamente la menor temperatura, sino la menor densidad de gases, ¿no? Entonces, claro, la densidad mayor la vamos a tener acá a nivel de la superficie porque la gravedad, no olvidemos que está pues atrayendo todo. Ahora, hay una característica, ¿no? Dicen que cuando ya estamos en la estratosfera, ¿no? Las temperaturas, fíjense acá, es menos 52 grados, imagínate esto, límite ya con la estratosfera, o sea, las temperaturas sí bajan considerablemente, pero cuando estamos en la estratosfera, ya llega a menos 24. Entonces uno se pregunta y dice, profesora, ¿qué pasó acá, no? Ha aumentado la temperatura, porque de 54 menos 54 a menos 24 es aumento de temperatura. Así es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, vamos a encontrar una capa donde se generan reacciones químicas. ¿Quién está reaccionando? Acá viene la radiación solar directa del Sol, que son los rayos UV, ¿ya? Estos rayos UV reaccionan más ¿quién? Más el oxígeno, que todavía está presente en esta capa, ¿no? Y finalmente, ya en pocas cantidades, no es que hay gran cantidad de oxígeno, jóvenes, oxígeno lo vamos a encontrar en mayor proporción en la troposfera. Y cuando reacciona estos rayos UV con el oxígeno, que va a generar lo que se conoce, se desdobla, pues acá, ¿no? Hablamos del O3. ¿Qué vendría a ser el O3? Es el ozono. Entonces, estas reacciones químicas, por eso se llama como quimiosfera también esta zona, pues genera que se eleve la temperatura, ¿no? Entonces, en algún momento te hablan de la diferenciación de temperatura entre la troposfera y la estratosfera, es por este proceso de reactivo que acontece acá, que está conformando lo que nosotros llamamos la capa de ozono, que está entre los 24 y 30 kilómetros, sobre todo en este caso, pues de altura de esta, con referencia a la superficie, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos rayos UV ya no pasan tan fácilmente a la superficie, que va a ser la capa de ozono, sabemos que lo filtra, lo refleja en algunos casos, ¿ya? O los concentra, ¿no? Y ya no pasan tan concentrados en esta zona, sobre todo en la estratosfera para arriba, pero ya no pasan tan dañinos a la troposfera, ¿no? Y no nos genera, pues, esas recurrencias o consecuencias que pueden determinarse cuando nosotros tenemos exposición a los rayos UV de manera directa. Entonces, ahí es importante saber, ¿ya? Que tenemos nuestra capa de ozono. Sabemos que esto es importante también porque imagínate que estos rayos UV pasen directamente a la superficie, ¿trae o no trae consecuencias? Sí, una de ellas es el aumento de la temperatura. O sea, imagínense, el planeta ya está calentándose y pasan estos rayos UV con mayor incidencia, imagínense, la elevación de temperatura va a ser mayor. Entonces, ¿la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra? Sí, ¿no? Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero. Entonces, hay algo que tenemos que explicar acá para entender qué cosa está pasando, porque dicen, ¿no? El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera. O sea, acá tenemos, como acabamos de decir, en la que el clima opera y donde el efecto invernadero se manifiesta de forma notoria. Chicos, ¿alguna vez, han escuchado del efecto invernadero? Yo creo que sí, ¿no? Muchos de ustedes habrán escuchado qué cosa es el efecto invernadero. A ver, quiero que me pongan sí o no. A ver, algunos de repente no lo han escuchado. Es un proceso natural. A ver. Daniela me dice sí, Jonathan me dice sí. Muy bien, entonces eso, a ver, claro, ¿no? En algún momento hemos escuchado acerca del efecto invernadero. Hay una constante que nosotros tenemos que saber, gracias por sus respuestas, jóvenes. Miren, que toda radiación a la Tierra, ¿ya? Tiene que ser devuelta en la misma proporción. Si viene 5, tiene que salir 5. Ese es el proceso, ¿ya?
Sí, profesora, sí. Entonces, mira, la radiación cuando llega a la superficie, en algunos casos no llega directamente a la superficie, por ahí esta radiación tiende a reflejarse, encuentra nubes y se refleja, se genera la reflexión. Pero ¿qué pasa con esa energía que llega acá? La radiación solar llega a la superficie. En la Tierra se modifica, se transforma. ¿En qué se transforma? En energía infrarroja. Por eso, si alguna vez te preguntan a ti dónde se forma la energía infrarroja, en la Tierra. ¿En dónde? A nivel de la superficie. ¿Ya? Entonces, primero ha sido radiación que llega del Sol y finalmente en la Tierra lo convierte en energía infrarroja. Ahora, ¿qué hemos dicho? Todo lo que viene tiene que salir, pero esta ya no va a salir como radiación solar, sino va a salir como energía infrarroja. Profesora, ¿y esta energía qué nos hace? Es energía calorífica, energía que genera calor, ¿ya? Pero hay algo que nosotros tenemos que está envolviendo toda la Tierra, es la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? Es la mezcla de gases. ¿Y qué hacen los gases, profesora? Captan calor. Y mira qué tenemos acá, energía calorífica. ¿Captarán o no captarán este calor? Claro que sí. Y sobre todo, gases conocidos como gases termorreguladores, que forman parte de este efecto conocido como gases de efecto invernadero. ¿No? A ver, tú tienes gases en la atmósfera, esta energía calorífica, por lo tanto, esta energía va a ser retenida en la Tierra, no va a salir por ahí. Uy, por ahí salió uno, fácil se fue, pero va a haber unos que se van a ser retenidos en la superficie. Profesora, ¿y esto es bueno? Así es. ¿Por qué es bueno? Porque finalmente esta retención de energía infrarroja va a favorecer que las temperaturas tiendan a ser promedio en la Tierra y de esa manera se genere el desarrollo de la vida. Miren el promedio de temperatura en la Tierra, hablamos de 15 grados. ¿Ya? Profesora, entonces de esa manera es beneficio. Eso, así es. ¿Alguien me puede decir, porque lo he mencionado al inicio, cuando he estado explicando, cuáles son los gases termorreguladores? A ver, ¿cuáles son los gases termorreguladores que tenemos en la atmósfera de manera natural? Ojo, están de manera natural, en poca proporción, pero las hay y son conocidos como gases termorreguladores. ¿Cuáles serían? Muy bien, Andrea, ahí tenemos, André, ¿no? El vapor de agua, ¿ya? Y tenemos, en este caso, el dióxido de carbono. Entonces, esto está presente en la atmósfera y de esta manera, con el conjunto de gases que existen, esta energía infrarroja está siendo retenida. Profesora, ¿y va a ser retenida por siempre jamás? No, esta también va a ser devuelta una vez que ha cumplido su función de retención acá en la Tierra, va a ser devuelta también al espacio exterior. Esto es beneficioso porque gracias a eso se genera el equilibrio, ¿ya? ¿De qué? El balance energético entre la radiación solar, ¿ya? Y la radiación emitida por la Tierra. ¿Cuál es la radiación emitida por la Tierra? La energía infrarroja, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre estas dos energías que llegan y favorecen sobre todo, en la nivelación de la temperatura en la Tierra, ¿no? Imagínate que esto no pasara, o sea, que no tuviéramos atmósfera. ¿Qué pasaría? Llega la radiación, acá puede transformarse en energía infrarroja y toda esta energía infrarroja simplemente se va, ¿no? Se va fácilmente, no es retenida en la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que las temperaturas de la Tierra van a descender rápidamente, ¿no? Porque no hay retención de calor, ¿no? Entonces, eso va a generar consecuencias, sí, pues. Imagínate en un momento con la presencia del sol tienes 15 grados y de pronto menos 18 grados, ¿ya? Imagínate eso. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia, chicos? Es difícil que se desarrolle la vida también con esas temperaturas extremas, ¿no? Va a acontecer esa situación. Entonces, ¿cómo se llama lo que acabo de explicar? Este proceso se conoce como efecto invernadero natural. Gracias al efecto invernadero natural es que generamos la retención de calor en la Tierra por la presencia de estos gases. Si no hubiera, por eso dicen que la atmósfera, gracias a ella, ¿qué pasa, jóvenes acá? Pues vamos a tener, sobre todo, ya el desarrollo de la vida.
tus noches calientitas, ¿no? Las noches ya no van a ser tan frías, hay retención de calor, liberación de energía calorífica, etc. Entonces, nos preguntamos, porque esto es una de las partes para nosotros es poder explicar qué está pasando cuando hablamos de cambio climático. Finalmente, esto del efecto invernadero natural se está alterando, ¿ya? Mejor dicho, ya se está alterando considerablemente. Entonces, aparece un ser llamado hombre acá, un elemento hombre, ¿no? ¿Y qué ha pasado a mediados del siglo XVII, por ejemplo, XVIII, XIX, ¿ya? Donde hemos generado la producción a través de la revolución industrial, ¿te acuerdas? De más gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué está creando el hombre? Incluso los artificiales, ¿no? Los CFC, que no solamente captan calor, ¿ya? Sino que destruyen ozono. Entonces, ese es el problema. Y entonces, ¿qué viene? Este hombre ha creado a lo largo de estos ciclos, que ha creado más gases de efecto invernadero. ¿Saben sobre todo qué gas se le echa la responsabilidad porque ha utilizado pues fósiles el hombre a lo largo de estos ciclos? ¿Ya? Hay un gas que es termorregulador. A ver, dime tú, ¿cuál es el gas responsable? Así lo llaman, ¿eh? El gas responsable en la Tierra del calentamiento global, ¿ya? O sea, es considerado el gas responsable del calentamiento global, imagínense. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo, chicos? A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos han escuchado? El gas responsable del calentamiento global en la Tierra, que ha generado, el hombre está produciendo en mayor proporción, ¿no? No es el argón, Daniela, no es el argón, ¿ya? Adivinen cuál es, adivinen cuál es, ¿qué gas es el responsable? A ver, C, lo voy a poner grande, O, ¿ya? CO, CO2. Lo voy a poner grande porque es lo que más estamos, en este caso, generando producción en todos estos ciclos, ¿no? En el proceso industrial que hemos tenido. Profesora, el CO2, así es, el CO2, ¿ya? Por ahí anota más, metano, óxido nitroso, CFC, gases fluorados, que los gases fluorados vienen de la derivación de los CFC, ¿no? Entonces han sacado el cloro por ahí para añadir en este caso en mayor por el flúor. Entonces ahí todo esto, imagínense. Entonces, si tú estás produciendo más gas y sobre todo más dióxido de carbono a la atmósfera, pues joven, consecuencias, pues este efecto invernadero se va a alterar de todas maneras. Profesora, ¿cómo? Entonces es lógica nomás, ¿no? Mira, viene la radiación, se convierte en energía infrarroja, por ejemplo, esta energía que salía, ahora ya no va a salir tan fácilmente. ¿Qué va a pasar con esta energía infrarroja? Va a ser retenida por más tiempo acá, se va a quedar por más tiempo en la Tierra, ¿ya? Se queda por más tiempo en la Tierra. Profesora, ¿eso trae consecuencias? Claro, pues. Tú retienes más energía infrarroja calorífica en la Tierra, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a aumentar la temperatura. Ahora, al aumentar la temperatura, por la retención de calor en la Tierra, por más tiempo, profesora, ¿esto de todas maneras sale? Sí, pero va a demorar en salir, ¿ya? O sea que sale, pero va a demorar en salir. Entonces, cuando más tiempo se quede esta energía infrarroja en la Tierra, jóvenes, ¿qué va a pasar? Va a elevarse la temperatura. Uno se pregunta, profesora, ¿a qué nivel se eleva la temperatura? A nivel de la atmósfera, ¿ya? Y a nivel oceánico. O sea, a nivel de la atmósfera y a nivel oceánico. ¿Cómo se denomina eso? Esto es lo que se denomina como calentamiento global, ¿ya? Ah, profesora, ¿la alteración del efecto invernadero natural está generando calentamiento global? Sí. Entonces, ¿qué se está calentando? La atmósfera. Chicos, calienten gases. ¿Qué pasa? Cuando tú calientas los gases, vas a tener como consecuencia eventualidades climáticas, desastres climáticos, más lluvia, ¿ya? Más formación de tormentas. Por lo tanto, inundaciones por ahí, ¿no? Ciclones, huracanes. O sea, estás calentando los gases, de todas maneras vas a tener consecuencias. Calienta el océano. ¿Qué va a pasar cuando tú calientas el océano? Mayor evaporación. ¿Alteras o no alteras
sobre todo la vida que existe en este ecosistema, lo alteras. Entonces, en el océano, ¿qué cosa hay? Hay corrientes cálidas, hay corrientes frías. Imagínense, si tú calientas más, va a haber corrientes frías, ya no va a haber corrientes frías en el planeta. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a traer como consecuencias en la Tierra estos desastres que se van a formar producto de la alteración de este efecto invernadero. Y es por eso se está calentando esta atmósfera, se está calentando la parte oceánica y ¿qué está trayendo? Cambio climático, ¿no? Se va a alterar el clima de todas maneras. En zonas donde no llovía va a llover, en zonas donde había, en este caso, pues abundante vegetación, las lluvias desaparecen, o sea, va a ser el efecto, en este caso, pues contrario y perjudicial para toda superficie. Entonces, cuando este hombre está emitiendo más gases de efecto invernadero a la atmósfera, está creando más de este tipo de gases y está alterando el efecto invernadero natural. ¿Cómo se llama esto? Se llama efecto invernadero antropogénico. O sea, ya cuando el hombre está generando emitir más esta proporción de gases captadores de calor, sobre todo el dióxido de carbono, ¿no? Y el efecto invernadero es natural como tal, ¿ya? Es beneficioso para el desarrollo de la vida. Ponen ahí antropogénico, que está generando alterar este proceso natural. Entonces, este cambio climático, ¿qué es? La alteración del clima causado por el calentamiento global. ¿Y qué cosa es el calentamiento global? Fíjense, ahí tenemos que es el aumento en el tiempo de la temperatura media atmosférica y terrestre y de los océanos. Se está calentando poco a poco. Esto se viene hablando acá, este término solo se hablaba porque no se hablaba de cambio climático desde la década de los 80, ¿no? Ahora, esto se viene elevando, ¿no? A finales del siglo XIX debido a la actividad humana, o sea, la revolución industrial, ¿no? Donde las emisiones de dióxido de carbono se incrementan y están generando, pues, modificar este efecto invernadero natural, ¿ya? Entonces, primera causa del cambio climático, el efecto invernadero antropogénico. Segunda causa del cambio climático, la deforestación. Profesora, ¿la deforestación también contribuye al que sí? No olvidemos que la vegetación es importante en el planeta, tiene una función. Hay un proceso, chicos, que hacen las plantas. ¿Cómo se llama este proceso? Donde liberan oxígeno a la atmósfera. A ver, ¿cómo se llama este proceso de liberación de oxígeno a la atmósfera? Tener bosques es bueno, ¿no? Porque finalmente, ¿qué nos está proporcionando? Está generando pues oxígeno y nos favorece sobre todo a todo elemento vivo, ¿no? Muy bien, Daniela, ¿no? Ahí es también Juliet, ¿no? Melania, hoy las chicas ahí respondiendo. ¿Dónde están los chicos? ¿Están tomando desayuno? ¿Qué pasó? Hablamos de la fotosíntesis, ¿ya? Hablamos de la fotosíntesis. Entonces, en este proceso, vamos a ver que si tú generas la deforestación o quema de esta vegetación, de los bosques, por ejemplo, la tala indiscriminada, no, vas a alterar este proceso natural. Y aparte de eso, jóvenes, los bosques en el planeta son captadores de humedad, ¿ya? Generan a captar la humedad y generar lluvias propiamente dicho por esa humedad. Es importante. Así, profesora, claro, esto es importante. Entonces, cuando tú deforestas, fíjense, estás alterando este proceso de liberación de oxígeno porque estos árboles están captando el carbono, ¿ya? Estos bosques también son denominados como sumideros naturales por este proceso de fotosíntesis, porque finalmente los bosques están captando el dióxido de carbono, ¿no? Están quedándose con ese carbono perjudicial a la atmósfera y nos liberan oxígeno. Entonces son conocidos como sumideros naturales. Entonces tú quitas esto, ¿no? Erradicas esto, ¿no? Depredas esto, obvio que va a tener consecuencias en una superficie, ¿no? Y altera también el sistema atmosférico, ¿no? Ya no vamos a tener esa humedad recurrente, esa zona se vuelve más árida, desértica, ¿no? Y es por eso que habla que altera el ciclo del agua también la deforestación, ¿no? Entonces va a ser también importante. Y la quema de la vegetación que está emitiendo dióxido, monóxido, por ejemplo, que perjudica
grandemente. Por ahí, no sé si han escuchado en algún momento cuando se genera la deforestación, jóvenes, cuando cortamos un arbolito, ¿ya? El hecho de cortar, profesora, pero yo no quemo, yo de repente corto nomás, talo el arbolito, pero cuando cortamos también el arbolito generamos liberar dióxido de carbono. Así es, no es que solamente quemamos y solamente hay, en este caso, depredamos, hay otra forma también de liberar este dióxido. Y eso perjudica también, ¿no? Tiende a perjudicar. Y la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Profesor, alteración de la circulación, claro, sabemos que la atmósfera se va a calentar y el océano también, ¿ya? Y en la atmósfera, ¿qué acontece? Recorren ¿qué? Vientos fríos, vientos cálidos, ¿no? ¿Te acuerdas de los ciclones ascendentes? ¿Te acuerdas de los anticiclones descendentes, ¿no? Que son fríos, pesados. Entonces, si tú calientas la atmósfera, ya no vamos a tener ni siquiera anticiclones. ¿Te acuerdas del anticiclón del Pacífico Sur que ayuda a traer a la corriente peruana? ¿No? Hablamos de la corriente peruana de aguas frías, el anticiclón. ¿Tú te imaginas que esto cambie en su temperatura y ya tengamos ciclones más cálidos, aguas de corrientes marinas más cálidos? Obvio que la costa peruana, que era desértica, con un clima, ¿verdad? Ahí tenemos semicálido, muy árido, muy seco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a alterar, pues, va a modificarse. Entonces, cuando tú calientas esto, ¿ya? Parte oceánica, parte, en este caso, atmosférica, ¿qué va a pasar? Va a alterar el sistema del clima. Obvio que vas a tener más humedad, más recurrencia de lluvias. Olvida tus lloviznas, ya no van a haber, van a ser lluvias fuertes, torrenciales, abunda la vegetación, comienza a elevarse la temperatura, va a generar el cambio, ¿no? Así como se está alterando la circulación atmosférica, donde tenemos mayor recurrencia de huracanes, ciclones, por ejemplo, donde se forma este tipo de eventualidades. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres causas que están generando lo que es el cambio climático y son aportantes en el sistema de la Tierra. Ahora, este es el resumen entonces. Acá tenemos el proceso del calentamiento global. No olvidemos que viene la energía del sol, la radiación, cae a la Tierra, por ahí se refleja algunas al espacio, esto se libera, se produce la reflexión. Lo que llega a la superficie se transforma ¿en qué? En energía infrarroja, ¿verdad? Esta energía va a ser retenida. Cuando es retenida por más tiempo, lamentablemente genera ¿qué cosa? Calor, calor, calor. Esto es lo que se genera como el proceso de calentamiento global, ¿no? Entonces ahí los gases de efecto invernadero hacen que esta energía infrarroja se esté reteniendo por más tiempo en la Tierra, ¿no? Y por lo tanto está elevando la temperatura. No olvidemos que el gas responsable de todo este proceso, ¿ya? Es por eso que en todos los convenios pues están generando limitar la producción de dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, el principal responsable del aumento es el aumento de los gases de efecto invernadero. ¿Y dónde encontramos esto? En la combustibles fósiles, sobre todo en el petróleo, ¿no? Que siempre se ha utilizado como combustible importante hasta hoy en día. En los sembrados también podemos encontrar esto. Y vamos miren, ¿dónde encontramos emisiones globales de dióxido de carbono en el planeta? Imagínense, ¿no? La industria, el 20%, el transporte, 20%. Imagínense que genera mayores emisiones de dióxido de carbono, la electricidad y el carbón, 40%. Es por eso que hay, ¿te acuerdas? No sé si hay esa publicidad que dice el día del planeta, ¿no? El día del planeta a veces a las 8 de la noche te están diciendo, apaga tu luz, pues, apaga tu luz, ¿no? Apaga tu luz. Así, por eso, claro, estas centrales, en este caso hidroeléctricas, en su mayor proporción en el planeta, trabajan con estos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si tú apagas, ya no utilizas, estos ya no están produciendo más dióxido, en este caso, pues, de carbono en el planeta, ¿no? Entonces, fíjense, la electricidad y el carbón son los responsables también acá. El metano, chicos, principal componente del gas natural, y esto se da por la descomposición de la materia orgánica, ¿no? La quema de biomasa, quema de combustibles fósiles en los basureros. Es por eso que dicen que hay mayor proporción de este gas tóxico, es muy tóxico, ojo. Cuando hay crianza en ganadería, por ejemplo, ¿no?
En este caso el vacuno tiende a emitir flatulencias. Imagínate una vaquita, imagínate 100 vaquitas emiten flatulencias, están emitiendo pues una gran proporción de este gas tóxico a la atmósfera también, ¿no? La descomposición de la materia orgánica, cuando se descompone, está liberando lo que es metano, ¿no? Es por eso que dicen, chicos, en los basureros no debe haber restos orgánicos. Por eso el poder reciclar, ¿no? Restos orgánicos aparte, plásticos, vidrios, cartones, papeles, en otro, para poder reutilizar en algunos casos y no generar quema en las basuras, por ejemplo, estos restos orgánicos. Profesora, de las plantas también, claro, ahí, ¿no? Tú quemas esto y genera finalmente esa descomposición, y si lo quemas más también, ¿no? Hay producción de metano. Óxido nitroso, también otro gas tóxico, esto se da en la producción del nylon, ácido nítrico, ¿no? Las prácticas agrícolas, la quema de biomasa, ¿no? Combustibles y fertilizantes. Hoy en día la agricultura es muy utilizado en el sistema de fertilizantes, ¿no? Lamentablemente a veces incluso genera la contaminación del suelo. Y los gases fluorados, que estos gases han sido creados para reemplazar un poco a los CFC, pero también son captadores de calor y contaminantes, ¿no? Productos de la industrialización, y estos no son de origen natural, o sea, son creación humana. Ahí tienes mira esto: hidrofluorocarbono, perfluoro, hexafluoruro de azufre, trifluoruro de nitrógeno. Profesor, esto ya parece química, pero son los gases más utilizados en la producción industrial. Sistemas de refrigerantes, acondicionadores, los hidrofluorocarbono, ¿ya? Disolventes de limpieza, por ejemplo, fabricación de espumas. Perfluoro de carbonos está en la fabricación de semiconductores, todo que tenga que ver con disolventes de limpieza, fabricación de espumas también. Hexafluoruro de azufre está todo lo que es en el sistema eléctrico, ya, interruptores, distribución eléctrica, producción de magnesio, de aluminio también. Y trifluoruro de nitrógeno. Profesora, y ahí está mi televisor plasma. Claro, esto ha habido gran producción en China, por ejemplo, ¿no? Donde ha generado pues, los altos índices de contaminación, sobre todo ya en el crecimiento industrial chino, ¿no? Ahí están las pantallas planas de cristal líquido y limpieza térmica también. Consecuencias. ¿Qué va a pasar con todo lo que acabamos de explicar? ¿Cuál es la consecuencia que vamos a ver o ya lo estamos viendo? Sabemos, jóvenes, que el planeta, ¿ya? ¿El planeta qué es? El planeta finalmente, ¿ya? Es agua, si tú te has dado cuenta, ¿no? Claro, la masa sónica es la que predomina. Entonces, si nosotros tenemos más agua en la atmósfera, va a haber consecuencias si tú calientas eso también. Dicen que el desarrollo industrial empezó en el hemisferio norte de la Tierra, ¿no? Dicen que las consecuencias van a ser primero ahí. Ah, profesora, yo me salvo porque yo estoy en el hemisferio sur. Ni creas. Mientras en el hemisferio norte va a elevarse más la temperatura, va a haber más sensación de frío, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor evaporación, mayor lluvias, inundaciones. O sea, acá se van a inundar, has visto, ¿no? China, Estados Unidos, Francia, Italia, todos se están inundando acá. Y los golpes de calor que existen en los veranos que ellos tienen, ¿no? Han llegado a más de 42, la gente está muriendo por golpes de calor. Eleva mucho la temperatura. En India han llegado a 45, casi 50 grados de temperatura. Imagínense, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Dice, profesora, a mí no me pasa. No, en el hemisferio sur va a acontecer el efecto contrario. Vamos a tener sequías, sequedad de la atmósfera, la recurrencia va a ser mayor y tenemos pues la falta de agua, ¿no? Y ya las estamos viendo. Por ejemplo, Chile ya entró en sequía hace 10 años y sigue en ese proceso de sequía. Imagínense, ¿no? Profesora, a mí no me va a pasar nada más. Te va a pasar de todo. Descongelamiento de los glaciales, que ya los estamos viendo. ¿Qué glaciales se van a descongelar más? Justamente aquellas zonas que están cerca del Ecuador. ¿Dónde es la incidencia mayor de temperatura en el Ecuador? Pues jóvenes. Y nosotros nos ubicamos cerca del Ecuador, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se eleva más la temperatura y vemos ahí el descongelamiento de nevados, glacialos, sobre todo en nuestro sector. Dicen qué países van a ser afectados. Ahí está Perú, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia. Profesora, Chile, ellos no, porque ya están en una zona templada, ¿no? Pero ya van a vivir con sequías. Ellos no van a tener agua. Nosotros también estamos en ese proceso. ¿Por qué? Imagínate, la costa peruana depende de qué. Depende de las lluvias de verano, de los ríos costeños que nacen en la zona de la cordillera occidental.
Si retroceden los glaciales y los nevados y hay sequías y no hay lluvias, obvio que no va a haber agua. Ya en Lima, Sedapal ha dicho que no va a haber acá a pocos años, chicos. Es un recurso que va a escasear en el planeta, ¿ya? Entonces tenemos que estar, sobre todo en ciertos sectores del Perú también, que ya están viendo esa situación. Sabemos el adelgazamiento polar se está dando más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, ¿no? Ahí estos grandes bloques de hielo, no es que los polos se están derritiendo como un helado, que tú tienes un helado ahí y se derrite, profesora, y eso está generando aumentar el nivel de los océanos. Es verdad, se está elevando el nivel de los océanos, pero estos casquetes jóvenes no se derriten, se fracturan, ¿ya? Y al fracturarse caen al agua, ¿no? Caen a la masa oceánica con un gran bloque y formen lo que se conocen como un iceberg en las zonas nórdicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay un iceberg, tú puedes ver en la parte externa esto, ¿no? La parte más pequeña, hay un hielo flotando, dices, no, pero anda a ver la proporción que tiene en la parte interna, ¿no? Es totalmente distinta. Entonces, acá, jóvenes, se están generando que del planeta, o sea, del polo norte, estos bloques de hielo, ya, de las zonas polares, se están desplazando hacia el sur. O sea, están yendo más, ¿a dónde? Al Ecuador, imagínense, ¿ya? Pero no llegan, pues, ¿no? No vas a ver ahí en el Caribe, por ejemplo, jamás. Pero este desplazamiento de estos hielos, de estos icebergs, de estos bloques, ¿ya? De las zonas polares, hace que afecte las corrientes o las temperaturas, sobre todo en las zonas templadas, ¿no? Por ejemplo, hay corrientes marinas acá, claro, cálidas sí, están regulando la temperatura tanto ya como en la zona de América del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Estos hielos se trasladan hacia el sur, chocan con esta corriente y la enfrían. Entonces, cuando estas corrientes deberían llegar a Europa, ¿ya? Y pues ser más cálidas y añadir calor a Europa cuando hace frío. Y también lo mismo en la zona, sobre todo norteamericana. Pero ¿qué está pasando, jóvenes? Esto ya no está tan frío. Se está descongelando los polos, pues, y está alterando también estas corrientes marinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es por eso que en Europa los fríos son extremos, ¿no? Antes tenía frío, caía nieve, se regulaba la temperatura, muy bien, ahí está, soportaban. Ahora es mucho y más. Hay caídas de nevadas constantes, descenso de temperaturas considerables. En Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? Por eso algunos dicen, yo no creo en el cambio climático, ¿cómo que el planeta se está calentando? Sí, yo estoy viendo más frío. Es que está pasando, hay consecuencias que van a generar otras consecuencias. Mientras en un lado se enfría, otro se calienta, vamos a tener ese proceso hasta que finalmente va a generarse la tropicalización de la Tierra, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, nevados como el Huascarán, en el caso de nosotros, Pastoruri, que ya casi no hay, ya hay un retroceso considerable, Huaytapallana, por ejemplo. Dicen que la Cordillera Blanca es la más afectada con el cambio climático, ¿no? El nivel de los océanos va a aumentar, sí, zonas del litoral, países que tienen acceso al litoral van a ser cubiertas de agua, lamentablemente. Hay una isla en la zona de Oceanía que ya prácticamente está siendo cubierta de agua. Están pidiendo, pues, ¿no? Que ayuden a la población de esa isla, ¿no? Tuvalu, no sé si han escuchado en algún momento, chicos. La reducción, ¿no? Por invasión marina, los países nórdicos también están en este problema, si es que continúa esto del descongelamiento de los casquetes polares. La idea es que no sea tan rápido, ¿no? Porque estamos en elevación de temperatura, eso lo sabemos, ¿ya? Vamos al incremento y mayor frecuencia de precipitaciones que traen desastres, inundaciones, sequías también por otro lado, emigración de la fauna. No solamente va a emigrar la fauna, sino la población, porque aquellas personas donde no tienen, imagínense que todo se cubra de agua y no tienen dónde estar, van a tener que emigrar a otros espacios, ¿no? Entonces ahí están los migrantes, sobre todo climáticos, ahí dicen, ¿no? Por ahí surge un nuevo término. La tropicalización de la Tierra, esto es terrible ya porque finalmente vamos a tener que todo espacio de la Tierra va a generar pues altas temperaturas, ¿no? Y la propagación de enfermedades con esto también va a ser mucho más rápido. Pérdida de la biodiversidad en algunos espacios, desplazamiento de ecosistemas, menor rendimiento del sistema, sobre todo agrícola, por las sequías, de la capa de ozono, eso es perjudicial porque vienen los rayos UV directamente y finalmente pues elevan la temperatura.
y la desertificación y extensión de las zonas áridas que está creciendo grandemente en el planeta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ante esta situación? Miren, todo empezó en el año 1992, ya en los 80 se hablaba del calentamiento global, pero en 1992 se produce la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Entonces, en esta Cumbre de la Tierra no solamente se habló de cambio climático, sino también se habló de desarrollo sostenible, ¿no? El uso de los recursos naturales que está ligado a lo que es el cambio climático. Entonces, pero en esta cumbre, jóvenes, ya se ve la respuesta al cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? Ante esto se va a generar la creación de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta convención, los países hoy en día son 197 estados a los que se conoce como las partes, van a acordar un objetivo importante, ¿no? Es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero. Lo que están buscando, y está entrando en vigencia esto el año 1994, ¿ya? Están buscando acá, sobre todo, ¿ya? Es estabilizar estas concentraciones que hay en la atmósfera, ¿no? Por la producción industrial, sobre todo. Entonces, estos países dicen, oye, ya, creamos la convención, ¿y ahora qué hacemos? Acordaron que cada año se va a realizar una conferencia. ¿De quién? De las partes. ¿Qué cosa es las partes? Los 197 estados. Profesora, ¿el Perú está acá? Claro. ¿Ya? Entonces, todo esto de las conferencias de las partes empieza en 1995. Entonces, esta conferencia de las partes se reúnen ¿quiénes? Se reúnen todos los países cada año, cada fin de año. Esta conferencia es sobre todo en diciembre, donde acuerdan y el objetivo y cumplir ese objetivo que es estado, ¿no? Estabilizar las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Entonces todo empezó en el 95, chicos, oh, bonito, se reunieron finalmente en este caso en Alemania, no acordaron nada, saludó a la bandera, ¿cómo está? Segunda COP, por eso se conoce como las COP, Conferencia de las Partes, hasta que llega la COP 3 en Kioto. Y acá es importante porque se firma y se aprueba, ¿no? Sobre todo se va a aprobar el protocolo de Kioto. Esto en 1997, pero entró en vigor el año 2005. Entonces uno se pregunta, profesora, ¿por qué demoró tanto? Porque se necesitaba como mínimo tener 55 países firmantes. Profesora, ¿se hubiera apuntado el Perú? No, tendrían que ser países emisores con gran proporción de gases de efecto invernadero, o sea, en otras palabras, países industriales. Adivinen quién no firmó, y hasta ahora no firma y no quiere comprometerse, por ahí se desliga, ¿no? Por ahí no quiere salir, por ahí Donald Trump, por ejemplo, se salió de lo que es la conferencia de París, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los que se excluyen, participan en todo, pero tienden a excluirse, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿ya? El caso de China, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo se llegó a firmar y entrar en vigor Kioto? Por la firma de los países europeos. Entonces, cuando esto se completa, ¿no? Entonces, el protocolo de Kioto va a regular ¿qué cosa? Que estos países industrializados deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 5% con respecto al nivel de 1990. Entonces, miren, de 1990, durante el periodo 2008 al 2012. Esta es la vigencia que ha tenido finalmente Kioto hasta el 2012. Profesora, muy poquito, 5%. Así se empezó, ¿ya? Así se empezó. Entonces, de esta manera se está controlando, regular, sobre todo qué gas, ¿no? Sobre todo qué gas. Estamos hablando del gas del dióxido de carbono. ¿Ya? El dióxido de carbono, también está el metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, perfluoro de azufre, profesor, también los gases fluorados también, ¿ya? Entraron en este rigor. Pero Kioto venció el año 2012. Entonces, ¿por qué es importante la COP18? Porque en Doha, Qatar, se firma la extensión de la vigencia del protocolo de Kioto, que venció finalmente el año 2020. ¿Ya? Pero antes de eso, jóvenes, es por eso que en Lima, por ejemplo, se realizó la COP20, ¿ya? Acá en la zona, profesor, en el Perú, sí, la COP20 en Lima, donde esta COP20 fue la antecesora a la COP21 en París.
En esta COP20, chicos, se está firmando el borrador de la agenda que se va a aplicar todo en París. Finalmente llega la COP21 en París, Francia el 2015, entró en vigor el año 2016, donde hay acuerdos importantes, que es lo que nos rige hoy en día. ¿Ya? Estamos hablando la COP, el Acuerdo de París. Establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas medidas que tienen que cumplirse progresivamente, jóvenes, ¿ya? Y algo muy importante que destaca sobre todo la COP de París es que tenemos que hacer caso, a ver, acá se me corrió, tenemos que hacer caso, sobre todo, ¿ya? A lo que es el proceso de mitigación. ¿Cómo vamos a reducir todas estas emisiones de gases de efecto invernadero? A través de la mitigación, la adaptación, la resiliencia. Entonces, los países no podemos estar pensando, profesor, el planeta se está calentando, ¿qué vamos a hacer? No. Los estados, a través de sus gobiernos, tienen que enseñar a su población que tenemos que adaptarnos, ¿ya? Tiene que haber la adaptación, porque de todas maneras va a haber este cambio. Este cambio se está dando. Tenemos que adaptarnos, ser resilientes y mitigar también, ya controlar estas emisiones de gases de efecto invernadero. De esto se trata. Entonces, es el acuerdo y es la tarea de todos los gobiernos. Profesor, el Perú tiene también ahí, estamos en el Ministerio del Ambiente con ese propósito. Mitigación, adaptación y resiliencia, ¿ya? Y el objetivo de esta conferencia de París también está en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. O sea, no permitir que esto ascienda más de 2 grados, el aumento de la temperatura en la Tierra. Si esto pasara, chicos, prepárense para lo peor. ¿Ya? Ahora, yo no entiendo cómo van a tener su termómetro a la mano a cada momento para medir si pasamos los 2 grados, ya está elevándose la temperatura considerablemente. Si ustedes habrán sentido ya la sensación del cambio de elementos climáticos que se están modificando, ¿ya? Y están realizando, dice, grandes esfuerzos con el fin de alcanzar solo los 1,5 grados, o sea, no sobrepasar los 2 grados. Y también algo importante, porque esto fue en la COP de Lima, donde los países industrializados decían, pues no, ellos que no iban a firmar nada, casi fracasa la COP de Lima, que no iban a firmar nada, ¿por qué? Porque dicen que ellos le echan la culpa de todo, ¿no? Ay, se contaminó el planeta, yo tengo la culpa, ay, se calienta el... yo tengo la culpa, ¿no? Entonces todos se miraron y dijeron, sí, pues, pero ellos dijeron, no, también tienen que haber responsabilidades de los países pequeños. Ejemplo, Perú se mira y dice, yo, claro, tú también emites dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces el Perú dice, sí, pero mi emisión es de 138 millones nada más al año. Y entonces, pero no, también hay responsabilidad, imagínense que no se llega a emitir esa cantidad. Profesor, ¿emitimos esa cantidad de dióxido? Sí, al año. 138 millones de dióxido de carbono a la atmósfera lo hicimos cada año. ¿Y saben cómo? ¿Ya? ¿Saben cómo lo hacemos? Uno diría, profesora, la industria. No, no somos industriales, chicos. No somos industria, ¿no? El Perú no es un país industrial. O sea, para decir que de la industria emitimos esa cantidad. ¿Sabes cómo estamos emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera? Quemando, talando los bosques. Imagínate. Entonces tiene que haber ahí una recomposición, profesora, resiliencia, adaptación, mitigación. Claro, tenemos, y es tarea del gobierno, pues del Estado, ¿no? Emitir esa tanta cantidad de dióxido, que es el 40% de todo lo que emitimos de dióxido, de esos 138 millones, el 40% es por quema, tala, depredación.
de bosques, imagínense. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Ya ves, Perú también lo hace. Entonces, acá se adopta las responsabilidades comunes, ¿ya? Pero diferenciadas. Una cosa es Perú y otra cosa, pues, es Alemania, Estados Unidos, ¿no? Las cosas diferenciadas. Todos tenemos que tener responsabilidad y tarea conjunta para que esto de los dos grados no llegue finalmente en el planeta, ¿no? No estemos sobrepasando los 2 grados. Es lo que dijo. Profesora, ¿y los países desarrollados nos pueden ayudar en cuestión de tecnología? Sí, también podemos recibir pues ayuda tecnológica, ¿no? Ayuda en este caso de esas tecnologías limpias que generan pues ser más que nada pues inversiones importantes para el ambiente, ¿no? Y para el planeta también. Muy bien, después de la COP de París, vamos a mencionar, porque ya dijimos dónde se encuentra la capa de ozono, es importante en la estratosfera entre los 24 y 30 kilómetros, absorbe, filtra, refleja la radiación ultravioleta, nos conviene que la capa sea gruesa, la idea no es que sea delgadita, pues imagínense que filtre esta radiación. Lamentablemente estamos produciendo todavía estos gases con cloro, flúor, carbono, ¿no? En los sistemas refrigerantes, cuando habla esta refrigeradora, ese humito que sale en el fridge, donde hace más frío, ¿no? Ahí estás ahí, CFC, profesor, sí, pues cierra rápido ahí, pues, no propicies, eso ya es doméstico, ¿no? Propelentes en aerosoles, por ejemplo, profesora, pero yo compré un aerosol que dice cuide la capa de ozono, por eso lo compro. Trata de no usarlo. Lo que han hecho las compañías solamente es reducir la producción de CFC. De todas maneras hay CFC porque hay un sistema que necesitas para que te genere ese ruido de sensación de que sale el gas. Necesitas pues CFC para esta producción, ¿ya? Miren esto, miren esto. Profesora, ¿qué es eso? Mira, se disocian por la acción de los rayos UV. Miren esto, los CFC, cuando llegan a la estratosfera, cuando llegan a la zona de la capa de ozono, se demoran entre 10 y 12 años. Cuando llegan, reaccionan con los rayos, en este caso, no solares, los rayos directos, los rayos UV. Y miren, ¿cuál de estos tres elementos, cloro, flúor o carbono, elimina o destruye más, en este caso, moléculas de ozono? Es el cloro, ¿ya? El cloro, por eso se ha generado, pues, acordar de tener la producción industrial que tengan productos, sobre todo en sustancias ricas en cloro, ¿ya? Entonces, miren, un solo átomo de cloro destruiría hasta 100.000 moléculas de ozono. O sea, esto es terrible. Por eso que se ha dado pues la situación donde ya tenemos parte, sobre todo, de, ¿no? Del planeta donde incluso ya hay agujeros, ¿no? La reducción, tienes ahí ya, la reducción de esta capa de ozono va a traer sobre todo consecuencias a la vida, ¿no? Calentamiento global de todas maneras, cáncer a la piel, cataratas, afecta el fitoplancton, imagínense todo esto producto de la llegada de estos rayos ultravioleta, ¿no? Uno dice, profesora, pero eso afecta más a la población que tiene no a la población de repente oscurita, que yo tengo más melanina, estoy protegido.
mira, si tengas pues la melanina más concentrada en tu piel, igual, estos rayos son altamente dañinos, ¿ya? El cáncer no se presenta de un día para otro, de acá a 10 años. Por eso a cuidarse, chicos, a protegerse. También los ojos, esos lentes que tú compras no deben ser lentes pues de la esquina. Ah, profesora, mira, baratito me compré. Trata de que tenga, en este caso, protección UV. Ya, esto es importante. Lima ya ha registrado altos índices de rayos ultravioleta. El caso de Arequipa también está en esa incidencia. Hay agujeros, por ejemplo, en la zona de la Antártida, que ha sido consecuente, recurrente. Este agujero está presente, sí, hasta el año 2020 lo tenemos. Y esto producto de las emisiones de CFC, por los vientos se han trasladado, estos agentes contaminantes han reaccionado con la radiación solar y finalmente pues están generando este efecto perjudicial, sobre todo en la Antártida, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo? Fíjense, se ha firmado el famoso protocolo de Montreal en Canadá. Entró en vigor en 1989. El objetivo es reducir las emisiones de gas, en este caso de CFC. Ahora, este protocolo entró en vigor recién en el año 1989, es verdad, pero se trata de controlar estas emisiones que ha tenido en cierto porcentaje una reducción, pero no es lo que se quiere hasta el momento. ¿Ya? Ha habido un aporte, sí, dicen que hay zonas del planeta donde se han regenerado, pero hay zonas donde no. ¿Ya? La radiación tiende a ser fuerte. Incluso, ojo, que esta radiación ultravioleta genera la disminución de tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico desciende, estás expuesto a muchas enfermedades. Hay que tener en cuenta esto también. Y también afecta a la fotosíntesis. Profesora, la fotosíntesis sí, ¿no? Afecta al fitoplancton, por ejemplo, ¿no? Que genera la fotosíntesis en la masa oceánica, ¿no? No olvides, acabo de decirte, que hay sumideros de carbono natural en el planeta. Los bosques son sumideros, captadores de carbono. ¿Saben quiénes son otros sumideros naturales en el planeta? Los océanos. Profesora, sí, en los océanos hay peces, hay corales, hay fitoplancton, hay algas. Todos estos elementos que te acabo de mencionar captan dióxido de carbono. Entonces, el océano es un gran sumidero de carbono. ¿Tú te imaginas calentar el océano? ¿Tú te imaginas alterar el sistema de fotosíntesis acá, por ejemplo? Entonces, ¿va a afectar o no va a afectar y va a contribuir al cambio climático y sobre todo al calentamiento global? ¿Ya? Entonces, miren, todo finalmente se relaciona. Ahora, tenemos el Ministerio del Ambiente. Este Ministerio del Ambiente, a ver, que fue creado, ¿saben cuándo? Recién, hace poco, el año 2000, sobre todo 8. El ente rector ambiental que diseña, establece, ejecuta, supervisa la política racional del ambiente, ha sido creado para promover la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales, todos los recursos que tenemos acá en nuestro país, en el territorio peruano, ¿ya? Y esto se protege a través de las áreas naturales protegidas, valga la redundancia acá, y nuestra diversidad biológica, que es mucha en el caso peruano, ¿no? Por esa diversidad que tenemos sobre todo en las diferentes regiones de nuestro país. Pero el Ministerio del Ambiente no trabaja solo, está trabajando con estos organismos adscritos que tienen funciones específicas, ¿no? Por ahí el CENAMI te dice, ¿no? Va a haber frío, va a amanecer frío en Lima, no va a haber lluvias, cuidado, y de pronto sale el sol, ¿no? A veces hace eso el CENAMI, ¿no? Tenemos ahí que estudia los pronósticos del tiempo atmosférico y también la calidad del aire, ¿ya? También está investigando la calidad del aire el CENAMI. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana está referido sobre todo las investigaciones, como dice ahí, del desarrollo y uso sostenible de la diversidad biológica de la Amazonía. Instituto Geofísico del Perú, esto sí lo habrás escuchado, que también trabaja con el medio ambiente, tiene que ver con la parte de prevención y mitigación en caso de desastres, ¿no? Terremotos, también está en el caso de desastres climáticos, inundaciones, huaicos, sequías, por ejemplo, que te advierten, ¿no? Pronóstico de las heladas, por ejemplo. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está hablando del CERNAM, que tiende a establecer, administrar, ¿no? Todo lo que es las áreas naturales protegidas.
Hay otros organismos, sí, está el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este es el que controla y sanciona todo lo que tenga que ver con materia ambiental. Profesor, ¿a quién? A las empresas, ¿ya? Que están contaminando ahí, ¿no? Los ríos, riachuelos, botando desechos. El que controla y evalúa y fiscaliza es el OEFA. También está el SENACE, ¿no? Profesor, yo quiero formar una minera, una empresa, desarrollo. Ah, muy bien, tienes que tener la prueba de estudio de impacto ambiental del SENACE. Si no lo tienes, no procede tu funcionamiento, ¿ya? Tiene que haber un estudio de impacto ambiental. ¿Qué significa? Si tú desarrollas esta actividad económica en este espacio, ¿qué va a pasar a futuro con la población, con la flora, con la fauna? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué porcentaje afecta? Es lo que hace SENACE. Y el Instituto Nacional de Investigaciones de Glaciales y Ecosistemas, chicos, de montaña, INAIGEM, ya tiende a ver la evolución de nuestros nevados glaciales, ¿no? El impacto que va a generar, sobre todo cómo van, porque sabemos que son las llamadas aguas criogénicas en nuestro país, ¿no? Se ve el cuidado también, la conservación, no la depredación. Vamos a la contaminación del aire, esto es lo último. Terminamos con esto, para pasar a cívica. Profesora, ¿qué es? Mira, esto de la contaminación del aire acontece todo en la troposfera, ¿no? O sea, todo lo que tú emites en la troposfera es producto de la actividad humana. De todas maneras, pues, la contaminación del aire se da producto de... Hay también contaminación, sobre todo natural, sí, del aire se contamina de manera natural. Por ejemplo, ¿han visto, jóvenes, la noticia de la erupción de volcán? Increíble, ¿no? Como a través ahora la tecnología nos permite ver incluso indirecto, ¿no? La erupción volcánica en la zona de España, han visto, ¿no? En las islas estas, donde finalmente ha habido esa erupción considerable. Cuando hay una erupción volcánica, ya se emiten gases tóxicos. Ojo, ya estamos hablando de emisiones de gases tóxicos. Y también, ojo, ya toda esa zona tiene que ser evacuada. No es porque la lava, profesora, me va a quemar, no. También porque se está emitiendo gases tóxicos que son perjudiciales para ti. Por ejemplo, eso es una forma de contaminación natural, ¿ya? Que con el va a disipar. Ahora, ¿quiénes son el elemento del clima que disipa los agentes contaminantes? El viento, ¿ya? El viento. Entonces, los vientos circulan de manera horizontal y de esa manera van a disipar los agentes que contaminan. Profesora, ¿cuánto tiempo? Pues eso no va a ser en una semana, eso va a demorar, ¿ya? Mucho tiempo, incluso meses, ¿no? Tarda un año incluso en algunos casos. Ahora, entonces, todas las sustancias químicas, y lo que vamos a hablar es de actividad humana, que se emiten a la atmósfera, ¿no? Y que causan daño plantas, animales y hombres. Imagínate que tú vivas en una zona de alto grado de contaminación del aire. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Tú respiras ese aire contaminado. Consecuencias, enfermedades, no solamente a la parte respiratoria, por eso muchos son alérgicos. A veces niños lactantes de 2 semanas, de una semana, de un mesecito de nacido, ya están con alergias, porque están en una zona de alto grado de contaminación, ¿no? Profesora, yo tengo alergia. Claro, pues obvio. Profesora, yo no tengo nada. No te preocupes, lo vas a tener si estás en una zona de alta contaminación. ¿Ya? Entonces, ¿dónde emitimos esas fuentes contaminantes? Se da en sitios abiertos y en sitios cerrados. Entonces, lo ideal, profesora, ¿qué hago? ¿Dónde busco para no tener tanta contaminación? Zonas donde haya circulación de vientos. Dicen que las zonas donde hay mayor circulación de vientos no es que no exista contaminación, sino que la contaminación tiende a ser menor. ¿Ya? Ya sabes dónde buscar tu casa de repente, ¿no? Donde haya mayor circulación de vientos. Entonces, ahí tenemos en los sitios abiertos, por ejemplo, tenemos la quema de combustibles fósiles, miren cómo se da a través del proceso industrial, la quema de biomasa también, ya de la cobertura, en este caso, que genera pues emisiones tóxicas de gases, que eso directamente lo ingieres tú, ¿no? Y en el caso abiertos está el parque automotor, sobre todo en las ciudades. Lima y Callao, chicos, concentra los más altos índices de contaminación del aire producto del parque automotor, de vehículos de motor que se emiten gases como el monóxido, ¿no? Entonces, cuando hubo esto de la confinación por el COVID, nos encerraron a todos, lo que menos hubo fue agentes contaminantes producto de los
vehículos automotor. Profesora, por fin respiré aire limpiecito. Claro, en menor proporción, no es que estaba limpiecito, ¿ya? Pero ahí tenemos, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles y esto más que nada en las ciudades, ¿no? Si vives cerca de una industria, si vives cerca de una fábrica, si vives cerca de una ladrillera, por ejemplo, todos esos son factores de contaminación. En los sitios cerrados también está el humo de la leña, el humo del tabaco, aquellos fumadores que ya están empezando de repente, ¿no? También están los fumadores pasivos que ingieren ese humo dañino, ¿no? El alquitrán que se reviste todos tus pulmones, el radón, chicos, que es reactivo, ¿no? El sistema de calefacción que también puedes introducir en tu casa, que también contamina, productos de limpieza, insecticidas, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Con todo esto, chicos, pasa el tiempo, ¿ya? ¿Y qué está pasando? Llegamos a tener, imagínense, esta estadística que se emite y dicen que Lima pasó a ser una de las ciudades de mayor contaminación en toda Latinoamérica. Una de las 5 primeras. Antes estábamos en las 5 primeras, ahora somos las 3 primeras. Profesora, ¿qué pasó? Tanto así, no es solo Lima, agente de contaminación del aire, pero de pronto sale un nombre a nombre de Perú, ¿no? De Perú, de todo Perú, ¿no? Profesora, sí, sí, de todo Perú, donde nos pone como los lugares de mayor contaminación en el mundo. Los 5 primeros, ahí está, Perú, ¿no? Qué lindo, por fin en un ranking estamos. Pero con el lugar de mayor contaminación importante, porque miren, uno de los 5 primeros en el mundo, imagínense, poner a La Oroya, ¿ya? Porque hasta ahora ahí nadie nos quita ese ranking. Y el Perú se preocupa, pues, ¿no? Sobre todo el Ministerio del Ambiente dice, oye, no puede ser. No puede ser que estemos en un ranking, ¿no? Podemos estar en otro tipo de ranking, pero no en este tipo de ranking, ¿no? Y finalmente, jóvenes, se crea la Ley General del Ambiente. ¿Ya? Esto, sobre todo, el ente rector del Ministerio del Ambiente se propone esto y se emite la Ley General del Ambiente, donde establece esta ley para controlar estas emisiones, hay que controlarlas porque no podemos seguir en esto, establece las responsabilidades para las empresas públicas y privadas en relación a las emisiones que puedan generar impactos negativos al ambiente, a la salud y los recursos naturales. Entonces, esta ley va a controlar estas emisiones. ¿Mediante qué instrumentos? Ahí tenemos el ECA, que es Calidad Ambiental del Aire, y el LMP, Límites Máximos Permisibles. ¿Quién los va a evaluar y quién los va a evaluar? Está el DIGESA, ¿ya? Y el CENAMI, mira también acá. El DIRESA, que esto va a ser a nivel, la calidad del aire lo va a ver a nivel de las regiones, y el OEFA, ¿te acuerdas? ¿No? El OEFA acabamos de mencionar, el ente rector del Ministerio del Ambiente, todo lo que tenga que ver con el sector minero, ¿no? Y cumplimiento de la ECA. ¿Qué cosa es la ECA? Calidad ambiental del aire. Chicos, acá tenemos otro elemento para poder explicar mejor. ¿Qué cosa es la ECA? Estándares de calidad ambiental. ECA se utiliza para las ciudades y centros poblados. LMP se utiliza sobre todo para las actividades económicas, las empresas, ¿no? Pesquera, minera. ¿Quién sanciona si se pasan esos límites permisibles? La OEFA, ¿ya? En este caso acá el CENAMI, tenemos ahí en este caso, ¿no? Los organismos, por ejemplo, el DIGESA, el DIRESA, por ejemplo, en ECA, ¿ya? Pero en el MP está sobre todo los centros de empresas, ¿no? Por ahí también les añaden hasta la ECA, por ahí también, ¿no? Que afecta a la población, cuando afecta directamente a la población. ¿Listo? Y por último, chicos, la calidad del aire, principalmente contaminantes perjudiciales a la salud, se encuentran con la ECA, donde el monóxido de carbono es el responsable sobre todo de la contaminación en las ciudades, el caso de Lima y Callao, uno de ellos, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, el ozono, no sé si alguna vez han hecho esto del ozono, jóvenes, es ozono no solamente hay en la estratosfera, el ozono también lo producimos en la troposfera, nosotros por el proceso industrial, sobre todo donde hay parque automotor también. No sé si alguien ha ido a la avenida más de Lima metropolitana, hasta ahora nadie por ahí le están haciendo competencia también, es la avenida Bancay. Alguien que vaya a la avenida Bancay el 23 de diciembre a comprar regalitos, dicen por ahí, ¿no? A las 12 del día, plena luz solar, ahí directamente,
te duele la cabeza, te da mareos, como que te pica la nariz, por ahí te pasas un papel tisú por la carita, sale negro, por ahí también te arde los ojos. Chicos, si te arde los ojos, el ozono es altamente irritante, ¿ya? Entonces hay que volar de ahí, hay que salir de ahí corriendo, ¿no? Alguien que te cite en la avenida Bancay, imagínate, qué terrible. ¿Ya? Materia, en este caso vamos a tener ahí los agentes contaminantes, los síntomas cuando tú ingieres monóxido de carbono, esto producto del parque automotor, miren, este monóxido cómo sale, qué rico, profesora. Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, cansancio, letargo, confusión, desmayos, convulsiones, alteraciones visuales. Hay alguien, incluso la gente que viaja en bus, que va a una zona donde hay este alto grado de contaminación, es más sensible, incluso le da mareos, ¿no? Por ahí, ¿no? Te sientes mal, tienes que bajar del bus a vomitar, ¿no? Te pasa eso, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos entonces a los ejercicios. Vamos a resolver 2 preguntas para pasar a educación cívica. Primera pregunta. A ver, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, a ver, ¿dónde está pluma? Las condiciones atmosféricas vienen cambiando notablemente en las últimas décadas. Una de las principales causas es el efecto invernadero antropogénico. Con relación a las consecuencias de los cambios que se presentan en la atmósfera, identifique los enunciados correctos. A ver, vamos a identificar estos enunciados correctos. Primero, las costumbres de los pueblos se vienen modificando. Chicos, ¿tú qué crees? Si hay cambio de clima, si tenemos cambio de clima, las costumbres se irán modificando. Imagínate una zona donde hacía más calor y ahora ya no hace calor, hace frío, te vas a tener que poner otro tipo de ropa, vas a tener que generar otras cosas. ¿Se modifica o no se modifica las costumbres producto de esta modificación del clima? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es correcto o esto no pasará? A ver, claro, pues chicos, imagínate que tú hagas una tradición, que tengas una costumbre de abrigarte mucho por el frío que hace, de repente vas a sentir frío, va a hacer calor, vas a generar a cambiar las costumbres. Eso es correcto y va a modificarse también. Eso es correcto, esto es verdadero. Los cambios más drásticos se producen en la estratosfera. Chicos, ¿esto es correcto? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué será? A ver, todos estos cambios del efecto invernadero, el calentamiento global, ¿se va a producir en la estratosfera? A ver, ¿qué dicen ustedes? Falso. Eso es falso, pues. ¿Dónde se produce? A ver, ¿dónde se produce? ¿La atmósfera? En la troposfera, ¿ya? No te olvides, todos estos cambios se están produciendo en la troposfera, no en la estratosfera. Acuérdate, la estratosfera está en la capa de ozono, bueno, 24, 30 kilómetros, ahí no está generándose cambio climático, sino acá abajo, ¿ya? Reducción progresiva de las costas de las zonas de las playas, claro, eso va a pasar, ¿no? Por el aumento del nivel de la masa oceánica. Las reservas hídricas de alta montaña se vienen reduciendo, esto es correcto. Claro, pues calentamiento global. Clave B. Chicos, respóndanme la pregunta número 2. A ver, la red de monitoreo de la calidad del aire del CENAMI registró que el 16 de marzo del 2020, durante el aislamiento social decretado por el gobierno central, se presentó en todo el área metropolitana de Lima y Callao una significativa reducción de contaminantes del aire, en comparación con los valores históricos que tuvimos el año 2017-2019. Claves, chicos, a ver cuál sería la clave. La de mis. A ver, muy bien, clave de transporte público. Ya tenemos ahí en este caso, muy bien, ahí también me están respondiendo. Perfecto, chicos, vamos de frente para poder alcanzar también a educación cívica. Si alguien puede tomar una captura en buena hora para ya presentar la diapositiva de educación cívica, ya vamos a ver las manifestaciones culturales. Alguien, chicos, a ver si no lo escribo. Para que tengan las claves, no olvides que dice ahí geografía. Ya, muy bien, gracias, Jonathan. Oh, Julieta, te pasaste también. Entonces, ahí Daniela también, gracias. Tiene 3, ¿ah? Muy bien. Vamos entonces ahora, nos vamos a educación cívica. El tema que vamos a ver, ya. ¿Cuál es? Acá está.
Vamos a compartir, por favor me dicen si estoy compartiendo. A ver, chicos, ¿estoy compartiendo? ¿No estoy compartiendo? Díganme, porque si no voy a hablar y voy a pensar que estoy compartiendo. Sí, Sí, profesora. ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a la valoración y conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. ¿No? Miren, este es un tema que tiene que ver mucho con lo que es la clasificación de este patrimonio, ¿no? Que es desligado en dos partes, cultural y natural. Tenemos ahí, por ejemplo, este vendría a ser el resumen de esta semana. Por ejemplo, ahí tú ves el resumen. Por eso era como que el resumen. Claro, mira, tienes ahí el patrimonio, que vendría a ser el patrimonio, todo legado que nos han dejado nuestros antepasados, ya sean materiales, inmateriales, ¿verdad? Y también comprende no solamente este legado, sino el patrimonio también forma parte de nuestro elemento natural. Es por eso que el patrimonio de la nación tiene dos formas, ¿no? Hablamos de patrimonio natural que comprende, por ejemplo, ¿no? Ecosistemas, paisajes, biodiversidad, elementos genéticos, por ejemplo, todo natural. Que hay que conservarlo, pues, ¿no? Hay que protegerlo, porque imagínate, el hombre tiene la capacidad de depredar también, ¿no? Y cultural está referido a que, ¿verdad? Ya acá tenemos la intervención humana, donde vamos a tener sobre todo dos tipos, ¿no? Material mueble, ya tienes ahí aquello que nosotros podemos trasladar de un, ya, por ejemplo, tienes ahí, profesora, los bases ceremoniales, profesora, el TUMI, muy bien. Y tenemos inmueble, está referido a aquello que no se pueda trasladar y generalmente son edificaciones monumentales que se caracterizan, ¿no? Por su belleza arquitectónica, su legado, etcétera. Y dentro de este patrimonio cultural también vamos a tener inmaterial, ¿ya? Que es conocido como la cultura viva, ¿no? Aquella que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, ahí están las costumbres, ¿no? Documental, que se registra, lo tenemos registrado de hace mucho tiempo, ¿a través de qué? De libros, tenemos ahí periódicos, hoy día son los, en este caso, documentos audiovisuales, etcétera. Industrial está referido a todo tipo de creación que se ha dado en este proceso de desarrollo industrial en la historia, ¿no? Las primeras máquinas, ¿no? Que se elaboraron, las primeras máquinas textiles, profesoras que llegaron al Perú, por ejemplo, ¿no? Que tenga que ver con, no sé si alguna vez han ido al Museo de la Electricidad, por ejemplo, también, ¿no? Todo esto es patrimonio, sobre todo industrial, ¿ya? Y subacuático quiere decir, estamos hablando de restos que se encuentran, vestigios que se encuentran en el nivel, bajo el nivel del agua, ¿no? Muy bien. Y también esto es de nosotros, ¿no? Todo esto, lo que acabo de explicar, vendría a ser de nosotros. ¿Cómo nosotros lo categorizamos? ¿Ya? Pero existe el patrimonio mundial. Este patrimonio mundial, ¿no? Nosotros buscamos el reconocimiento como país. Profesora, nosotros sí, nosotros lo buscamos. ¿Dónde? En la UNESCO. Ya, ahí, acá está. En la UNESCO. Muy bien, profesora, entonces la UNESCO reconoce esto, así es. Pero para eso el país se tiene que inscribir y concursamos con otros países, ¿no? Y entonces este patrimonio mundial podemos participar de varias formas, ¿no? Cultural, natural y mixto, por ejemplo, ¿no? Mixto es cuando tiene los dos, tanto cultural como natural. El caso de Machu Picchu, por ejemplo. ¿Ya? Y cultural, entonces la UNESCO lo cataloga como material o inmaterial, ¿no? Hay dos niveles que tiene este patrimonio mundial inmaterial o material, ¿ya? Esto es nivel cultural. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, material, ¿qué sería? Algo tangible, ¿no? Por ejemplo, edificaciones, tienes ahí huacos, textiles, etc. Material. Inmaterial, estos que no puedes tocarlos, pues intangibles, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí, pues, ¿no? La construcción, profesora, ¿y eso qué es? Ah, no sé si han escuchado del famoso Huacheza, este puente colgante, el último puente colgante inca, por ejemplo, fue catalogado como patrimonio mundial inmaterial en el Perú, ¿no? Cada año, ¿qué hace esta población? Cada año construye el puente, ¿no? Maravilloso sobre todo, ¿no? Este tipo de manifestación.
Y vamos a ver también el natural, ya que tiene que ver con la conservación del paisaje, del ecosistema, de la biodiversidad, que generalmente nosotros lo hemos inscrito en la UNESCO para participar y sea catalogado como Patrimonio Mundial Natural, ¿no? Por la belleza que tiene, también por la conservación, y nosotros lo hemos conservado como Estado, como país, como una área natural protegida, ¿no? Dentro de este patrimonio mundial, por ejemplo, está el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? En la zona de Ancash, Cordillera Blanca. Ya, chicos, esto vendría a ser el resumen, entonces vamos a empezar. Este es el resumen, ¿no? Profesor, esto es todo lo que vamos a ver. Sí. Empezamos. Patrimonio de la nación, herencia de bienes, materiales que nos han dejado nuestros padres, nuestros antepasados, nos han legado todo esto a lo largo de la historia, ¿no? Tienes ahí el patrimonio cultural y el patrimonio natural. La diferencia entre uno y otro. Miren, natural creo que es lo más fácil para ti, ¿no? Recordar, porque tiene que ver con qué? Tiene que ver con todo elemento natural que está dentro de nuestro territorio y que queremos que no desaparezca y queremos que se conserve y genera una belleza paisajística, un ecosistema único, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que conservarlo. Entonces, este patrimonio natural, el Estado tiene la responsabilidad de su conservación y su aprovechamiento. Por eso que crea, pues, estas zonas tangibles e intangibles, ¿no? El caso del Parque Nacional de Tingo María, uno de ellos, Santuario Nacional del Bosque de Piedras de Guayay, por ejemplo, ¿no? Miren estas piedras cómo han sido erosionadas y forman una especie de animalito, ¿verdad? Acá un camélido parece, ¿no? Que está comiendo. Esto es Guayay, chicos, una zona de conservación, ¿ya? Y el patrimonio cultural quiere decir que acá hay intervención humana, ¿ya? Profesora, ¿donde está el hombre es cultural? Sí. Todo donde haya el hombre modificado, expresado, eso es cultural. Entonces, acá uno se pone a pensar y dice, profesora, ¿qué es cultura, no? O sea, ¿qué cosa es lo que tomamos como patrimonio? Cultura es toda creación y manifestación humana que tú expresas de diferentes formas, material, inmaterial, tangible, intangible. O sea, todo lo que tú creas, ¿ya? Y expresas, eso es cultura. Y es por eso que cuando nosotros hablamos que somos un país plurimulticultural, tenemos que ver nuestra historia. Nosotros no somos un país donde vamos a ver al Perú, Lima comen ceviche, en la sierra comen ceviche, en la selva comen ceviche, todos hacen lo mismo porque es una misma expresión cultural. No, el Perú no es así. El Perú tiene una diversidad grande de expresión cultural. Tú vas a otro departamento del Perú, la provincia A no es igual a la provincia B, ni siquiera el distrito A dentro de la provincia es igual al otro distrito. Son diferentes expresiones culturales y eso lo hemos forjado a través del tiempo, ¿ya? Y por eso tenemos tantas manifestaciones culturales, chicos, en nuestro país, ¿ya? Entonces, fíjense dónde empezó todo, ¿no? El primer vestigio de la presencia o el resto más antiguo de la presencia del hombre peruano antiguo, ¿no? Fue en una cueva, unos talladitos de piedra, ¿alguien lo sabe? ¿No? Que se encontraron, ¿ya? Que se encontraron ahí en una cueva en Ayacucho, por ejemplo. Talladitos de piedra y que el hombre trató de hacer algo para cubrir una necesidad. Basta que hagas eso, una modificación de algo, y estás expresando algo. ¿Lo conocen, chicos? ¿Qué cultura es? La primera manifestación que tuvimos nosotros cultural en la historia del Perú, ¿sabes, no? De ahí empezó, pues, ¿no? Pues ya en diferentes lugares de nuestro país se descubren restos, enterramientos, pinturas rupestres, ahí empezó estas expresiones culturales. ¿Saben cuál es? A ver, ¿saben cuál es, chicos? Esta primera manifestación cultural que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿alguien la conoce? Historia del Perú. Empieza con P, ¿ya? Primer cunicultor de los Andes, así se denominaba, ¿no? Crianza de cuis. Muy bien, André, Piqui Machay. ¿Ya? Ahí empezamos, pero claro, ahí empezamos, ¿no? Lauricocha, Toquepala, todo eso. ¿Qué son las pinturas rupestres? Son expresiones humanas, manifestaciones humanas. Hasta tú lo haces hasta ahora, ¿no?
pintas tu habitación, le pones ahí cosas que tú quieres, ¿no? Esas son manifestaciones humanas. Muy bien, Mariana, también. Muy bien, entonces ahí vemos la diferencia. Vamos acá, se crea una ley, hay una ley que genera, en este caso, definir qué cosa es el patrimonio cultural, esto es cultural, ¿ya? Y tiene que ver con la manifestación, fíjense acá, con el quehacer humano, puede ser material e inmaterial, que tiene un valor significativo. Además, se declara como tal sobre el que exista la presunción legal de serlo. Profesora, no entiendo, ¿qué es eso? Mira, en tu casa, estás construyendo algo en tu casa, ¿no? Estás generar una base fuerte para que con los terremotos no vuelquen tu casa, etcétera. Y en esas excavaciones descubres fardos funerarios, ¿no? Con textiles, cerámica alrededor. El hecho que lo hayas encontrado en tu casa no significa que es tuyo, ¿ya? Profesora, no es tuyo. No, pero está en mi casa, profesora, es mío. No, no es tuyo, ¿ya? Según la ley, todo lo que se encuentre dentro del territorio nacional, así sea en el fondo del mar en las 200 millas, se declara como tal. O sea, ¿qué se declara? Patrimonio cultural. O sobre el que exista la presunción de serlo. O sea, sin llegar a estudiarlo, ya se presume legalmente que puede ser. Y por lo tanto, tú no te puedes apropiar ni destruirlo. ¿Ya? Entonces, según esta ley, se está protegiendo. Es por eso que cuando hay actos vandálicos en nuestro patrimonio cultural, arqueológico, histórico, vas a la Catedral de Lima, pones tu corazón ahí, profesora, por siempre jamás, Juancito. No, pues, ya hay transgresión, ¿no? Por ejemplo, hubo esto de la piedra de los 12 ángulos en Cusco, también hubo una rotura, también una piedra importante en Pichu, ¿ya? Ante estas situaciones se busca, sobre todo, proteger nuestro patrimonio. Más aún si eres extranjero. Un chileno vino a las 3 de la mañana, fue a la piedra de los 12 ángulos, agarró un aerosol y lo pintó. Imagínate. Entonces tiene que haber una sanción drástica para estas personas. Y yo duplicaría la sanción si eres peruano todavía, ¿ya? Pero ¿qué pasó con este chileno, profesor? Hoy en día hay demanda mediante el Ministerio Público. Ojo, ya hay indemnización si lo que has transgredido genera el daño. Si hay un daño perpetuo y no se puede modificar, prepárate para lo que te espera, una demanda por parte del Estado, ¿ya? Y si eres extranjero, pagas tu indemnización y te expulsan de acá. Ese chileno ha sido expulsado, no lo quieren ver nunca más, ya su nombre ha sido grabado y ahí pues no va a entrar. Así de simple. Entonces es una forma de establecer leyes de protección a nuestro patrimonio sobre todo. Entonces por ahí habla, ¿ya? Que esto según ley, ¿ya? Según ley es paleontológico, arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, étnico, científico, tecnológico, intelectual. Ahora, esto está en discusión, lo que es el paleontológico, y justamente tienen una pregunta ustedes en la evaluación, ¿ya? Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley. Ojo. Entonces, el caso del paleontológico, ha habido una discusión hace poco en el Congreso, en la comisión, el Congreso, donde dicen que paleontológico no puede ser cultural, ¿no? Porque esto de paleontológico está referido más al ente natural, ¿no? Al ente natural donde vamos a tener sobre todo restos, ¿no? En este caso de fósiles. Entonces, estos restos fósiles no lo ha hecho el hombre, pues, ¿no? Entonces ahí viene la discusión, ¿no? Donde están cambiando ya mediante ley que el paleontológico tenga que salir de patrimonio cultural, porque no sería cultural, salvo que haya una modificación por parte del hombre, ahí se sería cultural, ¿no? Tú ya cuando intervienes ya es cultural, ¿ya? Pero paleontológico va más a la parte, en este caso, pues dicen natural, ¿no? Bueno, esa es la discusión que se ha dado, ¿no? En este caso es la excepción nada más. Ahora, este patrimonio cultural, ¿ya? Es el legado constituido por bienes tangibles, como ves ahí, libros, piezas artísticas, arquitectónicas, está Caral, está en este caso el centro histórico también de Arequipa, la ciudad de Arequipa, bienes intangibles, aquellos que son de distintas expresiones, pero que no podemos tocarlo directamente, ¿no?
lengua, religión, costumbres, danzas, músicas, por ejemplo. Ahora, las categorías del patrimonio cultural, tenemos ahí patrimonio material inmueble y patrimonio material mueble, ¿ya? Inmueble, inmueble. Ahí podemos ver, por ejemplo, inmueble cuando pues no podemos trasladar de un lugar a otro. Esto más que nada puede ser arqueológico o también puede ser histórico. ¿Cuándo es arqueológico? Cuando es pre-Inca, Inca, y cuando es histórico, cuando es colonial o republicano. ¿No? Por ejemplo, tienes ahí el Templo de las Manos Cruzadas de Cotox. ¿Qué será, chicos? A ver, Templo de las Manos Cruzadas de Cotox. ¿Qué será? Los tendríamos que considerar como natural o con, en este caso, André me dice, Miss, entonces nosotros los tendríamos que considerar como natural o cultural. Bueno, está dentro de la, en este caso, del temario, ¿ya? Está mediante la ley que es emitido y por lo tanto paleontológico todavía cultural. ¿Ya? Hasta que se cambie esto y finalmente podamos ponerlo natural, ¿ya? Podemos ponerlo natural. Pero mientras ahí te dice, por ejemplo, te está diciendo que esto es según ley, ¿no? Habla, en este caso, pues, cultural, ¿ya? Por lo pronto. Muy bien, chicos, Kotosh, ¿qué será? ¿Arqueológico o histórico? A ver, Kotosh, ¿qué será? ¿Arqueológico o histórico? A ver, ¿qué será? Lo que acabo de explicar para terminar. Arqueológico. A ver, claro, pues, perdón, arqueológico, muy bien. La casona de San Marcos, donde van a recibir sus credenciales, van a ir a su reunión, ingresaron. A ver, la casona de San Marcos, ¿qué será, chicos? ¿Arqueológico o histórico? Histórico, pues, ¿no? Esto fue edificado durante la colonia. Santuario de la Virgen de Chapilla, esto es colonial, ya, en este caso histórico. Y también tienes material mueble, ¿no? Ahí tienes pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos, textiles, por ejemplo, también que tienden a trasladarse de un lugar a otro, ¿ya? Patrimonio inmaterial, también conocido como cultura viva. Comprende conocimientos de usos y costumbres que son transmitidos de generación en generación. Chicos, esto tiene que ser transmitido de generación en generación. ¿Ya? Patrimonio inmaterial tiene esa característica, por ejemplo, la medicina tradicional, ¿no? Ancestral, de repente de tus abuelitos, que tú ya lo sabes, profesor, esto me han enseñado, yo sé manejar el cuy, paso el cuy, curo enfermedades, limpio, Laura, profesor, etc. Esto es, en este caso, patrimonio inmaterial. Profesor, a mí me enseñaron el talladito de madera, ¿no? A usar con lo que es el rapujado, laminado, también con la plata, profesor. Ah, muy bien, ¿quién te enseñó? Mi abuelo, a su papá y su papá a mí. Eso es patrimonio inmaterial, ¿ya? Lo tenemos sobre todo como transmisión de costumbres, usos, y son transmitidos de generación en generación. Tenemos ahí patrimonio documental, todos los documentos que se conservan, hoy en día lo conservamos en el famoso Archivo de la Nación, ¿no? Materiales impresos, incluso antiguos del siglo XVI, del siglo XV, ¿no? Por ahí tenemos también cómo también están los medios digitales, periodísticos, periódicos, ¿no? En este patrimonio documental, ¿no? Los periódicos, por ejemplo, que se emiten cada día en el año, ¿no? También son recluidos ahí, en este caso almacenados como patrimonio documental en el Archivo de la Nación. Patrimonios subacuáticos son vestigios sumergidos en el agua. Ojo, pero tienen que estar de forma periódica y continua, por lo menos durante 100 años. ¿Ya? No es que tú vas a encontrar una embarcación que se iba a España y se hundió en las costas peruanas y de pronto, profesor, ese tesoro es mío. No, eso es peruano. Estamos hablando que es patrimonio cultural. ¿Ya? Entonces ahí tienes ahí la embarcación del siglo XVII, la caleta de Coloac, en este caso Coloac en Arequipa, donde generamos pues la ubicación y se ha sumergido este resto también, ¿no? Que cuando se hundió también esta embarcación. Industrial tiene que ver con los bienes inmuebles, muebles adquiridos en la producción industrial en nuestro país, ya las actividades industriales, por ejemplo, tienes ahí Ascensor de Lima, ya en el edificio RIMAC, tienes ahí la primera máquina de rayos X, ¿no? La gente tenía pavor a esa máquina de los rayos X, pensaban que iban a ser traspasados por rayos X, ¿no? Para poder estudiarlos, ¿no?
Pero bueno, es parte de la cultura también, ¿no? Ahora, ¿quién defiende nuestro patrimonio? Está el Ministerio de Cultura, tiene esa función, ¿ya? Responde a todos los aspectos culturales del país, que ver con la competencia exclusiva, excluyente, respecto a otros niveles de gestión y en todo el territorio nacional, ¿no? Tienes ahí direcciones, organismos, tienes ahí la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. Este es uno de los más importantes, ¿ya? Porque esta Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural tiene a su cargo la defensa, protección y recuperación y repatriación y vigilancia que ustedes de los bienes culturales. Cuando hay una transgresión, hay robos, hay saqueos, hay vandalismo, hay en este caso que hay que recuperar nuestro patrimonio cultural, no, el que va a intervenir directamente del Ministerio de Cultura es la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, ¿no? En todo momento, ¿ya? El que está orientando a la población también que tienes que cuidar tu patrimonio, porque algunos dicen, ay, profesor, pero eso es lo antiguo, lo viejo, profesora, y hay que ya acabar con esto, ¿no? No. Entonces, todo este legado que nos han dejado nuestros antepasados jóvenes sirven para revalorar realmente cómo han sido los antiguos peruanos y mejorar nosotros, ¿no? Está la Dirección General de Museos, ¿no? También el Archivo General de en este caso de la Nación, ¿no? Archivos a partir del siglo XVI, Biblioteca Nacional del Perú, que todo sanmarquino debe ir en algún momento, donde hay documento bibliográfico, fotográfico, audiovisual, ¿no? Y forma parte también de nuestro patrimonio cultural, la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Qué amenazas tenemos, chicos? Sobre todo las humanas, ¿no? Que son mayores. La indiferencia de las personas, el tráfico ilícito, ¿no? La expansión agrícola, a veces esto ha hecho que algunas huacas desaparezcan. En el caso de Lima, el huaqueo, el vandalismo, que esto ya también a eso pones tu nombre ahí en una pared arqueológica, por ejemplo, la negligencia de las autoridades, la corrupción, las invasiones, la polución. Y también están las amenazas naturales que también intervienen, ¿no? Pero para eso está el Estado, para la conservación. Tienes los cambios de temperatura, la erosión, los sismos, etcétera. Y tenemos el patrimonio natural que protege ¿qué? Los recursos naturales, los ecosistemas y cómo lo protege a través de las áreas naturales. No olvidemos que según la Constitución Política del Perú, el artículo 66, los recursos naturales están a cargo, son patrimonio de la nación y está en su obligación en promover y conservar esta diversidad el Estado, ¿no? Y promover su aprovechamiento también el Estado. Pero para esto se van a crear las áreas naturales protegidas. Estas áreas que van a estar administradas, en este caso por el CERNAN, ¿no? Y vamos a tener agrupadas por el SINAMPE, dos organismos importantes que se ocupan de lo que vendría a ser estas áreas naturales protegidas, que solo vamos a ver un tema también de geografía, ¿ya? Entonces, el uso directo, tangible, por ejemplo, que puedes tú aprovechar ciertos recursos, pero con observación de estos organismos, son las reservas las nacionales, paisajísticas, comunales, por ejemplo, y de uso indirecto o intangible, que acá se conserva, pero no puedes aprovechar los recursos, como el caso de los parques nacionales, santuarios nacionales que protegen, por ejemplo, especies en vías de extinción o santuarios históricos. Y lo que buscamos, como les dije, chicos, a través de la UNESCO, es que se nos distinga como patrimonio mundial, ¿no? Por el valor que tiene nuestra expresión cultural o natural, ha trascendido fronteras, ¿no? En este caso, y significa mucho para las futuras generaciones. El caso del complejo arqueológico de Chan, por ejemplo, ¿no? Patrimonio mundial, ¿no? ¿Cuándo va a ser excluido? Esto es malo, ¿por qué? Porque ya los recursos que nos llegan financieros nos excluyen, ¿no? Nos desligan y eso es perjudicial para nosotros, pues, ¿no? Imagínense que nos saquen del listado de patrimonio mundial. Somos el segundo país después de Brasil que tiene más inscripciones de patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial, ¿ya? Entonces, cuando se deteriora esto en extremo, no hay capacidad del Estado para la recuperación y se genera su exclusión, lamentablemente, ¿no? Y este patrimonio cultural mundial es de dos maneras, material, inmaterial. Material, todo lo que podemos en este caso observar, es tangible,
tienes ahí, por ejemplo, ciudades, centros poblados, esculturas, ¿no? Palacios, fortificaciones. Ahí está como patrimonio cultural mundial el centro histórico de la ciudad de Arequipa. No solo el Perú lo ha determinado como patrimonio histórico, sino es a nivel del mundo, ¿no? Entonces la conservación es doble. Inmaterial tiene que ver con la transmisión de usos, costumbres de generación en generación, ¿no? Acá entran las lenguas, los relatos, los cuentos, la música, las danzas, las fiestas culinarias. Profesora, la fiesta de la Candelaria también, ¿no? Eso es un inmaterial, por ejemplo. Ahí tenemos, esto ha sido declarado como Patrimonio Inmaterial Mundial, el arte textil de Taquile. Esto inscrito el año 2000, sobre todo el año 2008. Y tenemos el Patrimonio Natural Mundial, que destaca sobre todo por la belleza paisajística. Ya tienes ahí sobre todo, ¿no? Cómo ha habido la conservación de esta belleza paisajística. Zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales. O sea, nosotros lo hemos delimitado como parques nacionales, entran en el concurso de la UNESCO y finalmente han sido inscritas 2. Parque Nacional del Huascarán es patrimonio mundial y Parque Nacional del Manu también es patrimonio natural mundial, ¿no? En el Manu, pues una gran diversidad biológica sobre todo. Y el mixto es cuando contempla que tiene tanto natural como cultural, ¿no? Por ejemplo, Santuario lo determinó el Perú, ¿no? Histórico, el legado que han dejado nuestros antepasados incas, por ejemplo, ¿no? Y también el Parque Nacional del Río Viseo. Entonces, ¿qué hace? Hemos generado, la UNESCO ha dicho que esto no solo es cultural o no solo es natural, sino también tiene los dos, porque dentro del Parque Nacional del Río Viseo, ¿quién está también? El complejo arqueológico del Gran Pajatén y los Pinchudos, ¿ya? Y acá tenemos el santuario de Machu Picchu y protege el medio de bosque tropical en esta zona, en este caso, pues, de la ceja de selva, ¿no? Entonces, 2 patrimonios mixtos del mundo. Tienes ahí el Parque Nacional del Río Viseo y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Muy bien, chicos, vamos a las claves ahí ya para que ustedes puedan tener su recreo, ya a ver si podemos capturar una pantallita para tener, en este caso, tener las claves para poder responder adecuadamente. Cualquier consulta, no saben, tienen también el multichat donde pueden absolver algunas preguntas que quedaron acá, ¿ya? Muy bien, chicos, a ver, una fotito por ahí. Muchas gracias, Juliet, te pasaste por ahí también, Ariana, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes.